Jorge, hace 2 días atrás hubo un feriado. Mucha gente utiliza el feriado, fin de semana largo, para los que pueden, se van afuera o comer un asadito o estar en familia. Pero es una fecha que me parece que tendríamos que hablar de esa fecha. No es un feriado más, ¿no? El 24 de marzo, si bien no fue el primer golpe militar, gracias a Dios sí fue el último y muy cruel, muy cruel. Según es el más cruel de la historia. Pero ese 24 de marzo, ese miércoles 24 de marzo, ¿vos dónde estabas en el 76? Yo estaba en mi casa, en Villa María. Tenía 15 años. Me acuerdo muy bien porque yo estaba cuidando a mi papá, que falleció el 27. ¿No? Lo habían sacado de la clínica ya porque no tenía viabilidad, y entonces lo estaba cuidando a la noche y empecé a sentir ruido en el techo de mi casa y un silbato, cosa que me extrañaba, no entendía a qué obedecía esto. Y después, bueno, ya aclarando el día, lo estaban buscando en realidad a un vecino mío que se llamaba Eduardo Requena, el gallego le decían. Él era docente, el fundador del Sindicato de Docentes Privados a nivel nacional. Una persona muy respetada, muy querida, muy combativo. ¿De qué ideología No sé exactamente, entiendo del campo de la izquierda, pero no sé exactamente. El papá era peronista, era ferroviario, con Pedro Requena, era una familia muy pegada a mi casa y mi papá era muy radical. Yo vengo de una familia de Córdoba, el radicalismo tiene fuerza. Un primo de mi papá fue gobernador de Córdoba, José Antonio Ceballos, entonces, pero entre ellos había la familia mucho respeto, a pesar que uno era peronista como era don Requena y mi papá. Bueno, y en realidad habían hecho mal a la inteligencia los militares porque habían vendido esa casa y vivían a la vuelta ya los vecinos. Y en realidad el gallego, Eduardo, no vivía con los padres, vivía con una tía que vivía a 6 cuadras donde estábamos nosotros. Pero después lo detienen en Córdoba capital y lo secuestraron, lo llevaron a La Perla y está desaparecido hasta el presente, ¿no? Tanto desaparecido. Para mí es como un hermano porque era una familia, éramos una familia, dos vecinos muy cercanos, mantengo una relación muy estrecha y creo que en mi caso personal marcó mi orientación política, ¿no? Y esta tragedia de esta fecha que estamos hablando y hacemos mención, nos encuentra en la actualidad con una Argentina donde la recuerdan de distintas maneras, incluso no se permiten unificar, ¿no?, este acontecimiento de respeto, de recordación, incluso con forcejeo y peleas en los distintos lugares donde se llevan adelante los actos. Sí, yo quiero rescatar primero, y vinculado a lo que vos planteás, es que las marchas del 24 son masivas, y va mucha juventud. Yo creo que ahí hay una batalla cultural que se le ganó a los procesistas, porque el proceso, digamos, tuvo una impronta militar, pero hubo un aval indudablemente de los sectores civiles también, de empresarios, distintos actores. Y que indudablemente llevaron una feroz represión sobre sectores del movimiento obrero, estudiantil, la sociedad en general, y trataron de un poco de justificar su accionar, ¿no?, en aquel momento, con supuestamente influencias externas, infiltrados, etcétera, etcétera. Pero la sociedad no compró eso, a pesar de la cantidad de la represión feroz que se vivió. Y creo que a mí me pone muy bien ver a las generaciones nuevas, a los pibes, que se van a la plaza. Y después está esta situación coyuntural de divisiones, de distintos, que uno marcha una hora, otro marcha otra. El kirchnerismo ha dividido un poco, tanto en el sector obrero, digamos, hay la CGT oficialista, varias opositoras. 5 centrales obreras. Claro, en el tema también respecto a los derechos humanos, también hay una división, ¿no? Un poco ha hecho una contradicción ahí, pero yo creo que en el caso del 24 de marzo yo rescato de los que van del oficialismo y de los que vamos de los que no somos oficialistas, yo rescato el tema de que en la sociedad una derrota. Yo creo que el nunca más tiene un asiento en esto, en que la sociedad no tolera, digamos, que vuelva a repetirse eso, más allá de lo que esté pasando con la dirigencia política, que puede no gozar de prestigio, pero no cree que la salida sea, digamos, la vía militar, ¿no? Es que en esta cuestión también hay hitos que han marcado, ¿no es cierto? En ningún lugar, recordemos que en la década del 70, en varios países de América Latina había gobiernos militares, gobiernos de facto. Casi todos. Casi todos. En ningún país se dio lo que acá se dio, que era juzgarlo
apenas ganar la democracia, a los 2 años, porque cuando todavía era fuerte el partido militar, digamos. Sí. Eso marcó un hito. Y las idas y venidas, después vino el punto final, después vino otra. La transición fue menos ordenada para los militares porque ellos cometieron el error de lo de Malvinas. O sea, otra fecha que viene ahora. Claro, ese es el tema que, digamos, digamos la derrota de Malvinas. O sea, el reclamo de Malvinas, sí, por obvio, supuesto que lo comparto toda la vida, pero indudablemente ellos buscaron una utilización del tema y eso, digamos, lo mismo que era Thatcher. Thatcher ganó y le sirvió políticamente. La falta de planificación, la poca, digamos, los aliados que buscaron, etcétera, los llevó claramente. Y aparte la falta de entrenamiento y de una visión estratégica en el tema de defensa vinculado a lo que querían hacer, los llevó a una derrota sin que se hayan ensuciado las botas como Menéndez. En realidad combatieron las de menores jerarquías, ¿no? Pero los que conducían bastante mal. Eso implicó, a diferencia de los países limítrofes, Chile, que prácticamente la influencia de Pinochet sigue hoy hasta en las constituciones. Porque también hubo ordenamiento económico. Digamos, uno no es que está bien la economía chilena, pero acá no dejaron error por cometer. Vos decías el tema de Malvinas, también el error económico, digamos. Sí, llegamos al final de la dictadura militar peor económicamente del año 76. Claro, pero la transición fue más desordenada, más a la defensiva por parte de ellos, y eso permitió en el retorno a la democracia un proceso de juzgamiento que efectivamente no se dio en otro lugar, y es un mérito, hay que reconocerle a Alfonsín. Yo cuando en ese tiempo tuve una visión crítica de Alfonsín, pero bueno, tenía 23 años, cuando pasado el tiempo digamos, he visto que tenía un rol como estadista en ese terreno y en unas circunstancias no sencillas, digamos, bueno, que hoy se lo reconozco al doctor. Jorge, el golpe fue un golpe anunciado, el del 76. Previamente ya se sabía que venía y llegó. Ahora, en la actualidad, el gobierno kirchnerista, digo yo, libre, ¿no? Muy liviano, habla permanentemente de un golpe, de la amenaza, de la desestabilización institucional. El problema con el gobierno es que bastardea muchas banderas. Ese es el tema. Y no hay que jugar con fuego, porque un tema donde precisamente la sociedad ha saldado bien el tema del golpismo, cuando se hace una utilización muchas veces interesada y no objetiva del tema, puede llevar a generar, digamos, malos precedentes en la sociedad. Claro, la sociedad ya no quiere más nada de esto. Claro, y no va a creer, no cree. Hay cambios en América Latina, ha habido otro tipo de... Los sectores de poder más concentrados, digamos, han buscado otros caminos para desestabilizar gobiernos, ¿no? En Paraguay, al obispo Lugo, bueno, hicieron lo que hicieron, digamos, lo hicieron también en Honduras. Golpes institucionales, golpes digamos. Más institucionales, digamos, con otras características distintos a los históricos golpes militares de los años 60 y 70, ¿no? Por eso también en eso hay que estar atento a las nuevas fuerzas de seguridad que han cobrado preponderancia. Las fuerzas internas, por ejemplo, las fuerzas policiales, son cuerpos de seguridad que han tenido han cobrado más importancia en los lugares y tienen capacidad de desestabilización, ¿no? Recordemos acá hace un par de años lo que pasó en Córdoba, donde justo se discutió, se había encarcelado porque fueron, digamos, sorprendidos y detenidos los jefes de la policía vinculados a cuestiones del narcotráfico. Bueno, ahí hubo un motín policial y ahí digamos, se produjo una liberación de las zonas y salían las bandas de los que hacen el delivery, digamos, jóvenes que con las motitos, digamos, armadas, exhibiendo armas, asolaron la ciudad. Hubo una situación de desolación en esos días, digamos, en Córdoba. Pero ese es un antecedente que hay que tener en cuenta en el continente, el nuevo papel que cumplen pueden cumplir algunas fuerzas de seguridad. No hay que generalizar, ni en todos los casos se da esta situación. Pero es un tema a tener en cuenta. El problema es que el gobierno con esta temática ha hecho uso y abuso. Entonces, cualquier crítica, cualquier oposición también la ha llevado al terreno del golpismo, como ha polarizado mal en muchas cosas. Y eso, bueno, no es bueno. Claro, porque pierde credibilidad también, como la fábula del pastor. Cuando ocurra algo en serio, sí. Bueno. Lo que pasa es, bueno, ahora ya están retiradas del gobierno, digamos. ¿Están retiradas?
Sí, ya vence el mandato y, digamos, depende de quién gane. No digo que no esté ejerciendo el poder lo que le queda, yo no estoy diciendo, ha demostrado una gran capacidad de copar el centro de la escena, como bien vos referías en la introducción, pero quedan 10 meses, no hay posibilidad de reelección, y después los espacios que se ganan ahora en esta pulseada, que indudablemente la está librando con Scioli, tienen después una relatividad. ¿Alguien se acuerda quién hizo las listas en el 2003? Seguramente Duhalde, se la hizo Néstor Kirchner, pero este es un país muy presidencialista, entonces después el que ejerce el poder, lo que sigue después, Lo ejerce. claro, lo ejerce y ya quedan las aureolas, digamos. Duhalde Bueno. tenía toda la aureola de que supuestamente podía controlar y en el 2005 varios decían, bueno, acá se lo va a llevar puesto en la elección y no fue así, digamos, y después no se pudo recuperar más. Es un país por supuesto, para eso hay que tener condiciones y capacidad para ejercer el poder. Perón decía que las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse arriba. Menos para- El poder es lo mismo, ¿no? Hay que ejercerlo, digamos. Si se tiene poder hay que ejercerlo. Sí, sí, y en eso el justicialismo es un partido que nació en el poder y tiene experiencia en eso. Nos vamos del justicialismo. Dale. Vamos al tema de donde estás vos, que es el Movimiento Libres del Sur, y que estaban en la coalición UNEN, que ha estallado en mil pedazos. Creo que se autoestalló adentro mismo, o la sensación que hay es que muchos hombres y mujeres que eran de ese espacio lo dinamitaron desde el mismo momento en que lo lanzaron, digamos. Trabajaron para destruirlo, tiene nombre y apellido, o sea, tanto Elisa Carrió, Lilita, como Ernesto Sanz trabajaron desde el inicio en esto. Yo recuerdo porque alguna vez le lancé una crítica, porque nosotros lanzamos el 22 de abril, fin de mayo, ya hubo una reunión de Lilita Carrió, Macri y Sanz con las entidades agropecuarias, empresariales, ¿no? Donde plantearon irresponsablemente que iban a eliminar todas las retenciones. O sea, la verdad que no tiene ningún tipo de responsabilidad vinculado a después cómo se gobierna, digamos, ¿no? Pero era un adelanto, digamos, por supuesto en ese momento no se podía vislumbrar. Yo, digamos que algo olfateé y lancé una crítica y me mandó algún emisario Sanz diciendo que por qué lo criticaba. Es más, algún caso me quiso vincular con Cobos, como que yo lo hacía porque Cobos le facilitaba alguna cosa a Cobos, pero yo vi que eso era un trabajo para destruir esta apuesta. Nosotros habíamos sacado esta expresión política, había sacado el 26% en las elecciones nacionales anteriores, o sea, casi lo mismo que había sacado el Frente para la Victoria en el 2013. Recordemos que Macri no se había presentado en las elecciones del 2013, ¿no? Pero hubo un trabajo, indudablemente, de los factores de poder que trabajaron, dinamitaron lo de UNEN, se llevaron a estos actores para allá, digamos, y coincido en un tema. Creo que acá en la convención reciente hubo un acuerdo del PRO y el sector de Sanz del radicalismo, y creo que hay un acuerdo más también con el gobierno. Con franqueza creo que hay un acuerdo, porque creo que es el rival, como vos bien planteabas, el escenario que el gobierno quiere tener, ¿no? Por lo menos Bueno, Cristina. todos dicen que los delegados correntinos a la convención venían para aprobar precisamente una interna más amplia. Y dicen que llamados al gobernador desde la Casa Rosada y el gobernador de su comisión le hicieron cambiar ese mismo día los votos, porque a todos llamó la atención esos votos que se encontraron atrás. Igual no hubiesen alcanzado para modificar la situación. No, pero digo que se trabajó de todos lados. El escenario que busca en un posible segunda vuelta el gobierno es polarizar con Macri, digamos, se siente más cómodo, digamos, diciendo, bueno, acá está la derecha, el pasado, etcétera, que tiene razón, digamos, eso es lo que es. Lo que también, digamos, el tema es que va a llevar a Scioli, que la verdad que me gustaría que alguien me marque 10 diferencias que hay entre Scioli y Macri, ¿no? Digamos, ellos mismos no niegan sus afinidades, digamos, ¿no? Pero creo que ese es el escenario que buscan en el caso de Cristina y el kirchnerismo. ¿Qué posibilidades tienen el sector de ustedes, ¿no? El socialismo, el Libre del Sur, para volver a posicionarse? Porque cuando nació UNEN estaban en el tapete de las consideraciones. Era una fuerza nueva, con fortaleza, con muchos candidatos presidenciables y que disputaban con Scioli y Massa, ¿no? Un liderazgo en las encuestas. Exacto. Mirá, yo creo que nosotros tenemos creo que sea primero, con los candidatos que hay, indudablemente el espacio al que nosotros apuntamos, que es el espacio del centro a la izquierda, ha quedado liberado, ¿no? Porque los tres candidatos tienen un perfil más corrido al otro escenario político e ideológico. A pesar que Macri y toda la derecha, moderna, niegan las ideologías. Yo
sigo creyendo que las mismas existen. Y me parece bueno reivindicarlas. Yo en esto no tengo mis ideas, las defiendo, aunque sean minorías en determinados momentos políticos. Creo que hay un espacio. Nosotros está en cuestión si tenemos la herramienta para interpelarlo. Indudablemente este espacio ha quedado debilitado, pero estamos charlando con el mismo socialismo, con Hermes Wiener, que digamos sigue trabajando en este espacio, que gobierna la provincia de Santa Fe, y estamos charlando con Margarita Stolbizer para construir esta alternativa. Pero nosotros, como Libre del Sur, queremos digamos, charlar sobre bases serias porque no nos podemos permitir un nuevo fracaso. Entonces queremos discutir efectivamente más, digamos, profundamente los acuerdos, las incorporaciones, la institucionalidad también de los acuerdos que se hacen, porque no hay posibilidad de construir a largo plazo en este espacio si no se establecen reglas claras que permitan, como pasa en el Frente Amplio de Uruguay, saber a qué atenerse en el proceso que uno va construyendo, digamos, y que de última la legitimidad o no, los espacios que uno tiene, lo tiene que dar la sociedad. Entonces, estamos en ese proceso, creo que lo vamos a lograr. Los tiempos se van acortando. Sí, el 9 de abril estamos discutiendo la posibilidad de hacer un acto, bueno, pero todavía estamos charlando, digamos. El 9 de abril es el lanzamiento de Margarita Stolbizer, claro, por eso, en Capital, para presidenta. Candidata a presidenta, entonces estamos charlando en conjunto para ustedes sumarse. Claro, pero tenemos que acordar, mira, nosotros vivimos una situación similar en el 2011 porque trabajábamos con Pino Solana y él decidió ir a participar a Capital. Y también pareció que no había horizonte, pero bueno, se produjo la situación fallida de la alianza similar ahora de Narváez-Alfonsín. Eso no lo entendió bien la sociedad y el electorado al que ellos se dirigían, y nos permitió a nosotros la emergencia del espacio nuestro. Wiener sacó el 17%, fue el segundo, muy lejos del 54% que había sacado Cristina, pero emergimos como este espacio. Entonces, los tiempos a veces son cortos o no, yo reconozco que estamos muy cerca, pero si el escenario se mueve, digamos, pueden que los tiempos, que también las oportunidades aparezcan, ¿no? O no. En resumidas cuentas, vos lo que decís que el espacio UNEN al que pertenecen ustedes y el electorado de ese espacio hoy no tiene representación salvo la que pueden armar precisamente la que podamos armar nosotros. Lo que sí reconozco con toda franqueza, y creo que no sería necio negarlo, que todavía no tenemos la entidad para interpelarlo, digamos, ¿no? A ese espacio que indudablemente no comulga con las ideas de Macri, digamos, con lo que ha representado Macri durante el proceso militar, porque hablamos del golpe. En ese momento estaban los capitanes de la industria, uno de los capitanes de la industria era el grupo precisamente Macri, lo que representó en los 90, estamos hablando ahora de la nacionalización del ferrocarril y toda esta cosa. Bueno, Macri fue el emblema también de esos grupos económicos que se beneficiaron con las privatizaciones. Bueno, tenemos las diferencias que tenemos, creo que hay una parte de la sociedad que indudablemente que pisa en este espacio centro progresista, que no se siente identificado ahí, que indudablemente no tiene hoy una referencia. Jorge, y para la provincia de Buenos Aires, tenemos que demostrar que tenemos capacidad de lograrlo. Para la provincia de Buenos Aires, ¿se mantiene en pie la candidatura de Ceballos a la gobernación? Sí, estoy trabajando en esto porque creo que esta provincia está gobernada del 87 por el mismo partido, más allá de las distintas personas que se han sucedido. Y yo no le voy a hacer ya un diagnóstico más a los bonaerenses, pueden sacar ellos las conclusiones. Yo estoy trabajando con cuestiones bien concretas, estoy hablando del tema de la seguridad en todos sus aspectos, estoy hablando del tema de la situación de las rutas bonaerenses, ¿no? Que es el otro tema de la inseguridad. 2.300 personas mueren acá, en la provincia de Buenos Aires, en accidentes viales en nuestras rutas. 2.300 personas, mucho más, de las personas que mueren en ocasión de delitos. Pero no se ganan votos hablando de seguridad porque ningún candidato está hablando, ¿no? Claro, de ese tema no habla nadie, del tema de las rutas parece que no, y se ha naturalizado, como que morirse en la ruta es un designio de Dios o es porque te pase, y ahí confluyen dos factores, esencialmente. La situación de la infraestructura vial, que de 10.500 kilómetros que tiene la provincia, asfaltado tiene más kilómetros, pero no están asfaltados, solamente el 25% está en buen estado. Y el fuerte impacto cultural es cómo manejamos el otro factor es el tema de la conducta de los conductores. Entonces, pero ahí también juega el Estado en la campaña de educación vial y en los controles. Y yo en esto de la campaña estoy tratando también de obtener algunos resultados concretos ahora, porque los problemas están ahora y no después en diciembre cuando asume un próximo gobierno. Yo he presentado una acción de amparo
por la ruta 88 que une Mar del Plata con Necochea, los dos puertos precisamente, de Quequén y Mar del Plata, donde hay mucho tránsito de camiones que se ha cobrado muchas víctimas. Y la justicia de Mar del Plata, General Porredón, me ha hecho lugar al amparo presentado y le ha ordenado, haciendo a favor la medida cautelar innovativa, al Ministerio de Infraestructura y subsidiariamente al Gobierno provincial para que señalice la ruta y realice los controles fijos y móviles que estoy pidiendo para las rutas, hasta tanto se hagan las resoluciones de fondo. Entonces, bueno, precisamente ahora estoy en eso de dar el traslado para que se cumpla con esto. O sea, la idea es también señalar el problema. Lo han planteado esto los vecinos de la zona. Hay expedientes de los consejos deliberantes de Necochea y de Mar del Plata gestionando esto y no ha habido respuesta del gobierno. Entonces, por eso he recurrido, en este caso personalmente, a la justicia para lograr esto. Entonces, tratando de que se cumpla con la ley en un tema que indudablemente no podemos naturalizar, que muera tanta gente. Cualquiera puede decir que tiene algún vecino y que lo o tomemos familiar como algo natural. como algo natural. Ceballos, gracias por haber venido. Te vamos a volver a llamar una vez que el espacio se haya conformado. Y bueno, para que seguir hablando de las cuestiones que nos interesan a los argentinos. No, gracias a ustedes. Siempre un gusto hablar con ustedes.